¿Otra pregunta? Latinza Magna de Trujillo 60. Señor Antábaro, ¿usted reafirma su postulación a la presidencia y de ser así, de ganar las elecciones, se quedaría los 5 años o se quedaría años posteriores? Bueno, hay un frente patriótico que estamos construyendo. El candidato presidencial del Frente Patriótico es el que habla, sí, tiene razón, vamos a postular a la presidencia de la República. Y en cuanto a un escenario de adelanto de elecciones que puede darse, claro que puede darse, obviamente yo postularía. Y estoy hablando que si nosotros postulamos, estamos seguros que vamos a ganar en primera vuelta. Y estamos seguros entonces que si no se restituye la Constitución del 79 en esta crisis actual, nosotros lo haremos en el primer segundo de nuestra atención al mando. Y también en ese primer segundo se desconocerá la Constitución de Fujimori y Montesinos. Y también en ese primer segundo se convocará una asamblea constituyente. Eso es lo que sí vamos a hacer. Entonces, estamos hablando de una nueva república, un nuevo contrato social. Por supuesto, nosotros vamos a procurar que sea realidad. Johnny. El mayor Antauro Humala en la ciudad de Trujillo habló sobre el Andahuay Lazo, la Constitución del 93 y los expresidentes a los que calificó de traidores. El Estado constitucional legítimo, vulnerado desde hace un tercio de siglo por medio de un japonés asiático, extranjero, delincuente, preso por ladrón, un peruano traidor, con vecinos presos en la base naval por ladrón, y todos sus cómplices, presidelincuentes, incluido un hermano mío que traicionó vilmente, que no ha repuesto la Constitución de allá de la Torre, incluido el actual presidente, Pedro Castillo, lo cual nos demuestra que no importa la línea política ideológica del mandatario, puede ser de derecha, izquierda, teocrático, feudalista, lo que le dé la gana, pero si es que no se emancipa de una constitución delincuencial, inexorablemente va a terminar preso, porque esta constitución es una constitución de traición a la patria, porque todos los presidelincuentes que ha parido esta constitución están presos, suicidados por retornar a la prisión o ya presos. Entonces, a árbol se conoce por sus frutos. Por consiguiente, para nosotros es una necesidad histórica resanar el marco constitucional jurídico en función a este artículo 307, y es un discurso que de lo cual nosotros no somos los descubridores. Hay juristas, hay constitucionalistas que ya lo han planteado y no son grados de este discurso. También les podría nombrar al doctor Borea Odría, que no es etnocacerista, no es antaurista, tampoco Gallolito es etnocacerista, ni el doctor Fernando tampoco es etnocacerista. Son patriotas, son patriotas. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, compatriotas periodistas de la Región de la Libertad, es que esta constitución fujimontesinista ha sido impugnada desde los cuarteles plebeyos, con el general Salinas en noviembre de 92, con el etnocacerismo en octubre de 2000 en Locumba, con el etnocacerismo en enero de 2005 en Andahuayla. Y además de estas rebeliones cuarteleras plebeyas, ha sido impugnada esta constitución fujimoticinista pro-extranjera desde las mismas ciudades y campos. Ha habido rebeliones populares como el Arequipazo, el Tambograndazo, el Baguazo, los de Ilave, etcétera, y ahorita estamos viendo Tía María, etcétera, que son protestas populares en verdad nacionalistas que en el fondo impugnan la extranjerización, la privatización y el libre saqueo que ampara la constitución actual. Entonces, esto es en cuanto al comentario que ha hecho el compatriota apelando, comentando el artículo 46 de la Constitución 93, nosotros consideramos que es más contundente y corresponde más el artículo 307 de la Constitución del año 79, en esta situación que me plantea la pregunta. Asimismo, la segunda parte de la pregunta era explicar el andahuaylazo. Bueno, eso es un poco largo sería, pero lo voy a abreviar. El andahuaylazo, compatriotas, como ya lo he dicho, es la continuidad de su manifiesto político de la rebelión de Locumba. La rebelión de Locumba yo la lideré el año 2000
y le pusimos las armas ante el presidente Paniagua, porque hubo una conversación con él y le pusimos las armas, porque el presidente Paniagua, de acá lo estoy diciendo claramente, prometió a los rebeldes enocaceristas que se llevaría a cabo una transición democrática. Es por eso que, si se acuerdan, el gobierno de Paniagua se autodenominó Gobierno de Transición Democrática. Y nosotros creímos en Paniagua porque contemplamos que la transición democrática sí y solamente sí podía ser democrática, así que se restablecía en la Constitución del año 79, 78 y se desconocía la de Fujimori. Era la única manera que podía ser viable esa transición, pero no se hizo, se estafó, esa transición fue una estafa y las consecuencias ahora se han acumulado y han reventado ahora, porque es el mismo problema. Esa constitución frustrada que debió haberse efectuado con la caída de los delincuentes Fujimori y Montesinos, no se efectuó. Y cómplices fueron Paniagua y todos los presidentes sucesivos que contemplan el artículo 307 de la Constitución de Aya de la Piedra, de la Torre. Entonces, todos los presidelincuentes que han sucedido hasta entonces están involucrados en delitos no solo de corrupción, sino de alta traición, que para nosotros es traición a la patria, porque involucra un problema de seguridad nacional. Tener 6 presidentes sometidos a la voluntad, bajo soborno, de un agente extranjero, un ampón extranjero, alias inversionista, es un problema de seguridad nacional y corrupción de traición a la patria. Entonces, en ese interín, ante esa situación, es que se dio la rebelión en Locumba, y ante la transición frustrada, porque no hubo el rescate constitucional, es que 5 años después, ya con Alejandro Toledo de presidente, cuyo gobierno también siguió autodenominándose de transición democrática, para nosotros era cualquier estafa. Y nosotros sacamos una prensa enocacerista y anunciamos la rebelión y anunciamos por qué nos rebelamos, porque era para hacer una verdadera transición democrática. Era, repito, la restitución constitucional del año 79. Ahora hemos recuperado la libertad después de casi 18 años. Yo hace 3 meses estaba todavía en rejas y cadenas. Ahora recuperó la libertad. Para mí, ayer fue Andahuayla. Ayer fue el humo y la pólvora de Andahuayla. Entonces, ahora salgo, y con todos los enocaceristas, pues estamos completos, todo el cuerpo que fue preso, estamos todos la mente libres, analizamos la situación y consideramos que las banderas de la Andahuayla se han quedado cortas, porque ahora la corrupción ha avanzado más. Ahora tenemos el descubrimiento de la bajada, ¿no? La pandemia demostró que el pueblo peruano había sido el más castigado en la tierra porque su sistema económico era falso. El crecimiento que nos pintaron con la pandemia nos abrió los ojos y nos hizo madurar con más contundencia de los ensayos de Mariátegui, y descubrimos que todo el crecimiento fue falaz, que era un libre saqueo, que los que crecían eran las grandes mineras, los dueños de los canales de televisión limeños y la clase política. El resto empobrecimos. Entonces, ahora constatamos que con más urgencia que hace 18 años en Andahuayla o hace 22 años en Locumba, se hace imperativo la restitución de la Constitución Nacionalista del año 79, el desconocimiento inmediato, automático, instantáneo de la prostitución o constitución fujimontesianista, y simultáneamente convocatoria de una asamblea constituyente en pro de un nuevo contrato social que subordine el libre mercado de la nación y, obviamente, un proyecto nacional republicano, una refundación republicana, lo cual, como corresponde, necesita un signo de los tiempos, necesita un paradigma histórico. Y ese paradigma histórico, entiendo que no puede ser otra cosa que el fusilamiento de 6 presidentes de la República por traidores y corruptos. Todos los presidentes lavacatistas, que son los mismos que aplicaron la Constitución fujimontesianista. Entonces, yo digo siempre, la libertad es un árbol sagrado en la historia de los pueblos que de vez en cuando estos pueblos han de regar con la sangre de los tiranos. Y esto será en situaciones históricas de refundación republicana. Por consiguiente, para nosotros, los actuales líos entre poderes putrefactos, como el legislativo, que legisla con la Constitución de Montesinos, y el ejecutivo, que también está involucrado en casos de corrupción y que tiene una ineptitud y carencia total de liderazgo, estos dos poderes creen y insisten que la solución está en prolongar la Fujiconstitución, o sea, la Constitución de Montesinos, cuando la solución está en otro campo,
está en la Constitución del año 79, en su último artículo. Entonces, si estos dos poderes, o este presidente del Congreso, Williams, o el presidente del Ejecutivo, Castillo, no toman esta opción, bueno, la población tendrá que hacerlo con la gran marcha de 500.000 de ciudadanos que haremos en marzo para recuperar la democracia en el país, la verdadera democracia. Bueno, compatriotas, creo que le he respondido a las preguntas. ¿Otra pregunta? Comandante, la situación por este familiar que lo ha traicionado, como usted lo denomina. Gracias. Voy a empezar al revés, por la última parte de la pregunta. Con respecto a Ollanta, está implicado en corrupción, creo que es un gran corrupto y un gran traidor. Yo acabo de salir hace 3 meses por su traición. Entonces, yo le puedo decir que las traiciones se dan, es natural, las traiciones son parte de la historia humana, y a veces las traiciones entre hermanos son más terribles que las traiciones entre extraños. Asimismo, le puedo decir que en un acto de traición, la traición es al traidor, no al traicionado. Ahora, yo creo de que en absoluto me afectaría la corrupción de Ollanta, porque todo el pueblo peruano sabe que los hechos están ahí. Fuimos traicionados vilmente, pasamos 18 años en prisión. Es más, cuando Cosito y su mujer estuvieron en la presidencia, a mí me mataron a la base naval. Es decir, no tuve una prisión más feroz que con estos dos. Y nos mantuvimos firmes, pero para nosotros era muy fácil tirarnos al piso y ser colaboradores de esa tiranía. Y es más, seguramente no hubiera salido libre anticipadamente. Pero no, para nosotros había que mantener los principios. Por eso yo digo, las traiciones existen. El traidor de ayer hasta anoche era, el traidor de hoy hasta anoche era leal. Pero lo principal es que no nos traicionemos nosotros mismos. Nosotros no hemos traicionado nuestros principios. Estos libros que usted ve, que es como se hecho en la cárcel y que son nuestra ideología, están hechos en función a principios totalmente revolucionarios, originarios en el Perú. Y mantenemos esa línea. Y por eso yo digo, ¿no? En esta nueva república, en este paradigma, en este escarmiento histórico que debemos efectuar a los presos y delincuentes, yo no hago ni una diferencia con Ollanta. Es más, habiéndola, ¿por qué? Porque nosotros sabíamos perfectamente que Kuczynski era un extranjero apatria que iba a gobernar para las clases poderosas o para el interés extranjero. Sabíamos que Fujimori, japonés, era otro extranjero apatria, miserable, corrupto, que nos ha puesto una constitución que es gracia nacional. Sabíamos que Alan García era un ladrón de 7 sueldas, delincuente, que nos iba a gobernar. Sabíamos lo mismo de Toledo, y podíamos decir lo mismo de Vizcarra, etc. Pero de Ollanta figuró como los nuestros, era de los nuestros, pasó como amigos, pasó como nosotros. Entonces su traición fue doble, fue más vil. Dejó abandonados, traicionados a sus soldados, traicionó el proyecto nacional, traicionó a un hermano, pues eso es cuestión mía, personal, me la guardo. Pero lo principal es que traicionó un proyecto nacional, traicionó al pueblo. Y nosotros no hemos traicionado, justamente nos han mantenido en la prisión por mantenernos firmes y leales. Y salimos decididos a mantener en alto las banderas del general Velasco y restituir la Constitución del año 78 y a refundar la República y a fusilar presos y delincuentes, incluido un hermano que traicionó vilmente. Con respecto a